Imagínate que estás en el siglo XIX o XX. Acabas de cumplir 4 años y alguien toca tu puerta. ¿Quién es? Un soldado que exige que vayas a la escuela residencial y separarte de tus papás y de toda tu familia. Así fue el sistema de las escuelas residenciales en Canadá. Bienvenidos a otro capítulo de la Mexican Life. El pasado viernes 28 de mayo encontraron una fosa común cerca de una escuela residencial en la ciudad de Kamloops con 215 restos de niños indígenas. La escuela era parte de un sistema escolar donde separaban a los niños indígenas de sus familias. Todo esto con la finalidad de inducirles el cristianismo y el catolicismo. Este sistema apenas ha sido descubierto en el 2015, dándolo a conocer como un genocidio cultural. El internado de Kamloops era el más grande de todo el sistema, albergando aproximadamente hasta 500 niños. Fue inaugurado y administrado bajo la religión católica en 1980. Pero, ¿qué eran las escuelas residenciales? Las escuelas residenciales eran internados para los niños aborígenes o indígenas, con el supuesto de que estas culturas no podían adaptarse a una sociedad canadiense en vías de modernización. Así que el gobierno canadiense, junto con la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana, se unieron para integrar a los niños de comunidades aborígenes en un modelo educativo para la enseñanza del inglés y las costumbres de los colonizadores europeos. El gobierno federal estaba a favor de estas escuelas como una forma de hacer que las primeras naciones fueran autosuficientes. En el 2008, el sistema arrojó que un gran número de niños jamás regresaron a sus comunidades. ¿Qué pasaba si los niños no asistían a las escuelas? Pues así como en las películas, entraban a tu casa sin permiso y si encontraban a un niño escondido, a los papás los golpeaban, capturaban al niño, lo mandaban al internado y a ti te arrestaban. ¿Y qué pasaba cuando los niños llegaban a los internados? Pues cuando la iglesia separaba a estos menores de sus familias, los empezaban a educar, pero con torturas. Es decir, los niños tenían prohibido hablar su idioma. Se dice que el personal bañaba a los niños con productos químicos, esto con la finalidad de que sus cuerpos se blanquearan y tuvieran un tono más europeo. Les cortaban el cabello tan largo que tenían y solo tenían permitido hablar en inglés porque si no, esto tenía una consecuencia. También había castigos como las descargas eléctricas, ser encerrados en jaulas, quemarle las manos y otros peores. Si alguien quería escribir una carta a sus familiares, tenía que ser exclusivamente en inglés, por lo que los padres ni siquiera sabían qué es lo que decían las cartas porque no sabían cómo leerlas. Tanto los niños como las niñas fueron abusados. Las muertes eran tan comunes que los cementerios formaban parte del diseño arquitectónico de los internados. Qué loco, ¿no? Otros tantos murieron por enfermedades y negligencias médicas. En las últimas entrevistas, algunos de los sobrevivientes han hablado sobre bebés engendrados por los mismos sacerdotes encargados de estos internados. Todavía queda un informe pendiente que se debe presentar a mediados del mes de junio, donde los líderes indígenas aseguran que la suma de 215 restos de niños indígenas va a aumentar. Claramente los hallazgos provocaron enojo en todo Canadá, donde muchos hicieron vigilias y en las escuelas hicieron memoriales improvisados honrando la memoria de estos niños que fueron desaparecidos. Por si no sabías, estos hallazgos han renovado las demandas para la Iglesia Católica a favor de pedir disculpas a toda la nación. En el 2017, el primer ministro Justin Trudeau le pidió al Papa Francisco que se disculpara en nombre de todas las iglesias que han estado en Canadá, a la cual el Vaticano ni siquiera ha respondido y obviamente fue rechazada. Bueno amigos, esto fue parte del lado oscuro que nadie conoce de Canadá. Me uno a toda la comunidad indígena, a esas pequeñas almas que no tuvieron un descanso como ellos se los merecían.
Y así como muchos canadienses exigen que la iglesia se disculpe ante esta situación, también yo me uno a exigir y a detener el abuso de todas las iglesias contra los niños, porque cada niño importa. Si te gustó este video, por favor no olvides regalarme un like. Si me quieres compartir alguna anécdota o quieres saber algo más al respecto que no haya mencionado, por favor déjame tu comentario. Compartirlo para llegar a miles de personas más que estoy segura que no saben de esta situación. Y suscribirte para que no te pierdas mi próximo video. Sin más por el momento, te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Te veo en la próxima.